noches a todos. Bueno, quería resaltar que nosotros que nos dedicamos, especialmente defendemos la vida. Siempre es un lema que lo tenemos muy grabado. Bueno, va a ser un poco improvisada la charla. La vida comienza desde la unión del óvulo y del espermatozoide, y eso está totalmente comprobado, científicamente comprobado. Se dio a conocer el día del niño por nacer, o sea que se defiende la vida desde el primer día de la concepción. En los primeros días, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, se produce un intercambio de material genético, que ya todos lo habrán estudiado, me imagino, en biología. Se llama crossover over, y este intercambio es lo que da la identidad genética a ese nuevo ser. O sea, nosotros, aparte de tener una identidad con nombre y con apellido, tenemos una identidad genética, somos únicos e irrepetibles. Inclusive los gemelos idénticos tienen una pequeña diferencia en su ADN, y esto también los hace, por el hecho de que sean gemelos idénticos no quiere decir que sean lo mismo, son totalmente distintos uno del otro. De hecho, se ven los gemelos idénticos criados por la misma madre y el mismo padre, y han tenido profesiones distintas, vocaciones distintas. Esto tiene que ver la incidencia de la genética también. Entonces, en los primeros días se produce el intercambio de material genético, lo que da la identidad genética de ese nuevo ser. A partir de ahí se empieza a desarrollar toda la parte neurológica, lo que es cerebro, lo que es la columna vertebral, y en la semana 6 ya comienza a latir su corazón. O sea que si alguno considera que la vida empieza a partir del latido del corazón, y creo, no sé, no tengo bien en claro a partir de cuándo va a ser la ley, hasta 14 semanas. Bueno, o sea que estamos destruyendo un ser desde la vida, totalmente con su identidad genética. Obviamente a partir de ahí ya tiene sus manitos. 14 semanas es un pequeño bebé, es como un bebé pero pequeñito, muy pequeñito, debe medir alrededor de menos 7 centímetros, 8 centímetros más o menos. Es como un bebé, tiene sus manitos, sus piecitos. Y cuando uno ha tenido la suerte o la mala suerte, no sé si de ver cómo se provocan los abortos a través de una ecografía, uno lo tuvo que estudiar, lamentablemente lo tuvimos que estudiar y verlo, habría que ver cómo se defiende el bebé, cómo se defiende y cómo se está corriendo permanentemente. A mí me pasa en el consultorio que yo hago control de embarazo, ya no hago más guardias, hice mucho tiempo guardias, hice muchos partos, ahora me dedico a atender el embarazo de las mamás, a controlarlo, a ver todo su estado clínico y psicológico también. Una de las partes del control, yo tengo que tener acostada a la mamá para ver su altura uterina, para medirla y para escuchar al bebé. Cuando yo escucho al bebé, que tengo que apoyar un transductor sobre la panza, ustedes tienen que ver cómo se corre el bebé, porque se siente que está siendo agredido y se está corriendo, se corre. Entonces a veces me cuesta buscarle los latidos cardíacos porque se me anda escabullendo por todos lados. Entonces, bueno, nada, desde lo científico es esto, del principio de la vida. Tenemos mucho más para decir en el resto de los meses, pero creo que el aborto se va a erradicar en los primeros meses, 14 semanas. Así que bueno, básicamente quería decirles esto. En los primeros días se produce el crossover over, que es el intercambio de material genético.
Y a partir de ahí comienza la generación del cerebro, de la columna vertebral, de toda la parte neurológica, y luego en la semana 6 aparece el latido cardíaco. Así que, bueno, no sé qué... Sí, bueno, he tenido muchos planteos. Mamás que vienen con planteos de abortos, de querer abortar, y otras mamás que han llegado a realizarlo y que después vuelven a la consulta porque tienen que volver, algunas no vuelven más, algunas se le confirma el embarazo y no vuelven más, pero de acuerdo a la experiencia entendemos que después aparecen muchas cuestiones, muchas consecuencias, especialmente psicológicas, desde la atención, desde lo que uno ve, desde la consulta, aparecen muchos sentimientos de culpa, mucha reticencia a volver a quedar embarazada. A veces por la culpa que les genera ya no quedan embarazadas. Tengo el caso de una persona muy cercana que hoy en día se dedica a hacer misiones por África, buscando bebés, justamente defendiendo bebés de los papás que se le murieron por HIV o por SIDA. Y bueno, esa fue la consecuencia de un aborto realizado a los 15 años. Desde lo psicológico aparecen todas estas cuestiones, aparecen depresiones, aparecen culpas, y desde lo físico pueden quedar con alguna consecuencia de volver a no poder volver a quedar embarazada. A veces se perforan los úteros en estos abortos, a veces se producen embarazos fuera de lugar o embarazos en las trompas de falopio, por lo cual, a consecuencia de esto, la única forma de extirpar un embarazo que está en una trompa de falopio es cortando la trompa y anulando a esta mujer de un embarazo de esa trompa, porque las mujeres tenemos 2 trompas de falopio que conducen del útero al ovario, y esto es lo que transporta el óvulo, y en la tercer parte externa ahí se contacta el espermatozoide con el óvulo, y después vienen transitando juntos, ya hecho una mórula, vienen transitando juntos y se anidan en el útero. Bueno, esa trompa, si ha habido un embarazo en esa trompa, hay que extirparla, hay que cortarla, y esto produce una pseudoesterilidad. O sea, tenemos varias cuestiones, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo moral. Después hay cuestionamientos también que se le hacen, culpas que puede echar la pareja, hay parejas que se terminan separando a consecuencia de un aborto, se echan culpas unos a otros. La cuestión que yo, como especialista en educación sexual integral, lo que sostengo es que ¿por qué vamos a llegar a esta consecuencia final nefasta? Porque no es algo lindo. Yo quisiera preguntarle, y le he preguntado a muchas mujeres, si le hubiese gustado no existir en este momento, si su mamá la hubiese abortado o lo hubiese abortado, no tendría posibilidad de estar en este mundo. Bueno, no hay respuesta, ante eso no hay respuesta. A mí no me hubiese gustado que me hubiesen abortado, pero bueno, ante esto no hay respuesta. Entonces podemos tener cosas para solucionar esto del aborto. Tenemos la educación sexual integral. Yo quiero contarles que la educación sexual integral no es algo que va solamente a lo biológico, a ver cómo nos tenemos que cuidar, si tenemos que usar preservativos, si tenemos que usar el DIU, etcétera, etcétera. No. La educación sexual integral es una ley que es la 26150, que se creó en el año 2006,
que es muy amplia, súper amplia. Es una ley que apunta especialmente, no a la genitalidad. La genitalidad sería lo último que enseñamos, a ver cómo se tienen que cuidar para no tener enfermedades de transmisión sexual, para no tener un embarazo no deseado, sino que apunta al tema de la autoestima, al tema del cuidado del otro, del respeto del otro. En definitiva, yo le he puesto el nombre que digo, la ley de educación sexual integral es la ley del amor, porque nos enseña a respetar a los otros, a respetarnos a nosotros mismos, habla de la autoestima, habla de la no violencia, habla del respeto con el compañero, y esto va desde jardín de infantes, es una ley que abarca desde jardín de infantes, primaria, secundaria y la educación superior. O sea, a un nenito de jardín de infante no le vamos a ir a enseñar genitalidad, no, pero le enseñamos su cuerpo, cómo está compuesto su cuerpo. Sí, tiene pelo, tiene cabeza, tiene ojos, ¿qué más tiene? Y entonces ellos nos van diciendo qué es lo que tienen. Después también les vamos a enseñar cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que higienizarse, o sea, todas estas cuestiones, cómo tienen que cuidarse cuando están con un adulto, qué partes no tienen que tocarles, con cómo se tienen que relacionar, con quién tienen que estar, si van a estar solos o no. El tema del género, que somos iguales los varones y las mujeres, que podemos tener las mismas tareas, que la mamá no se dedica solamente a atender la casa y a cocinar, sino la mamá también puede estudiar, según la vocación que tenga la mamá. Hay mamás que tienen vocación para estar en la casa y para tener hijos, y me parece perfecto, pero que cada cual encuentre su vocación y que ninguna ley patriarcal o cuestión patriarcal tenga que decir cómo tiene que ser esa mujer o cómo tiene que ser ese hombre, porque nos ponen rótulos y nos enmarcan en un espacio de donde no podemos salir. Y esto va de la mano con el tema de los embarazos no deseados. Aunque ustedes no lo crean, va muy de la mano, ¿sí? Porque las cuestiones patriarcales nos dicen también cómo debemos ser en una relación sexual, cómo nos indica, cómo nos puede indicar este hombre, cómo tenemos las mujeres que a veces que negociar con este hombre para poder usar un preservativo, porque este hombre a veces puede coercionar con una cuestión económica, con una cuestión de abandono. Entonces va muy de la mano. Entonces cada cual va a aprender de acuerdo a la edad que tenga. Los nenitos de jardín de infante van a aprender qué cosas, qué ocupaciones pueden hacer, qué vocación tienen. Dejemos de lado el rosa y el celeste, porque eso nos enmarca también en un espacio. O sea, si va a ser nenita y le ponemos el rosa, va a ser de determinada forma. Si va a ser varón, porque tiene pene, y entonces va a ser de determinada forma también. Entonces nosotros los vamos ubicando socialmente desde la escuela, desde la casa, desde la televisión, desde la religión que cada uno tenga, los vamos ubicando y encasillando. Y entendemos que cada cual tiene que tener la libertad de ser respetando al otro y respetándose a sí mismo para poder convivir en un mundo de amor, especialmente de amor, porque si cada cual se respeta a sí mismo y respeta al otro, no va a haber violencia, y no va a haber violencia en ningún ámbito, ni siquiera en el ámbito privado, y en el ámbito muy privado, privadísimo, que es el íntimo de la pareja, tampoco. Ahí también va a haber respeto. Y entonces, con esto podemos llegar a evitar un embarazo no deseado. Fíjense toda la vuelta que dimos. Salimos del aborto, nos dimos toda una vuelta por la educación sexual y ahora volvimos al tema del aborto. Agradecemos muchísimo, le vamos a ver que se quede la doctora, después va a haber espacio para preguntas y le pedimos a los chicos de Frente Joven que se acerquen.